Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre una cuestión que a veces no tenéis del todo clara, aunque es muy básica, y es ¿qué es exactamente un receptor eléctrico? Bien, vamos a intentar aclararlo. Un receptor eléctrico es cualquier aparato que tenga como función transformar la energía eléctrica que recibe en otro tipo de energía útil. Puede ser, por ejemplo, en luz, y entonces estaríamos hablando de una lámpara. Puede ser en calor, como en la resistencia de una estufa. O puede ser en movimiento, como en un motor, o bueno, lo que sea, pero siempre transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. ¿Sería entonces un transformador un receptor eléctrico? Pues no, porque el transformador en cambio no transforma la electricidad en otra forma de energía, sino en electricidad con diferentes características. Cambia los valores de tensión e intensidad, pero a la entrada recibe energía eléctrica y lo que obtenemos a la salida también es energía eléctrica. Bien, si os parece, podemos hacer una primera pequeña clasificación de las máquinas eléctricas, que es el esquemilla este que os he dejado en la diapositiva. Por un lado tendremos los generadores, que lo que van a hacer es convertir energía, fundamentalmente energía mecánica, porque estamos hablando principalmente de máquinas eléctricas rotativas, de los dinamos y los alternadores, pues convierten esta energía mecánica en eléctrica. Luego tenemos los transformadores, de los que ya hemos hablado, y luego tenemos también los receptores. Y aquí en los receptores vamos a hacer una nueva subdivisión. Vamos a hablar de los receptores monofásicos y de los receptores trifásicos. Los receptores monofásicos van a ser la mayoría de los electrodomésticos o la iluminación de una vivienda y van a funcionar conectados a dos conductores, que normalmente son la fase y el neutro, y se utilizan en aplicaciones de menor potencia. Son, por ejemplo, pues tu Play es un receptor monofásico. Tú lo enchufas a una base de enchufe y ahí tenéis la fase y el neutro. Y esto que veis aquí amarillo y verde es el conductor de protección. Como veis, estamos hablando de cosas muy básicas, pero bueno, yo no quiero dar nada por sabido. Como es el primer vídeo de instalaciones de interior, pues vamos a empezar desde el principio del principio. Bien, pues esos serían los receptores monofásicos. Luego, por otro lado, tenemos los trifásicos, que estos van a funcionar conectados a tres conductores de fase. Como veis en el motorcillo este de la ilustración de aquí abajo, veis que tenemos aquí las tres fases. En este caso están ahí designadas como T1, T2, T3, fase R, fase S, luego lo veremos esto también. Y fase T, y luego este verde de aquí es el conductor de protección. Antes teníamos en los monofásicos fase y neutro, y ahora en trifásica pues tenemos tres fases. Y bueno, el conductor de protección está tanto en monofásica como trifásica, obviamente. Bien, pues estos receptores trifásicos son más habituales en la industria porque permiten trabajar con más potencia, mayor rendimiento y menos consumo relativo. Por eso en la fábrica o en los talleres siempre solemos ver motores trifásicos, mientras que en una casa lo más normal es encontrar receptores monofásicos de menos potencia. Esto no quiere decir que no pueda haber receptores monofásicos y trifásicos en una vivienda unifamiliar, lo único que no es lo más frecuente. Porque si tú quieres poner receptores trifásicos en tu vivienda, pues vas a tener que pedir suministro trifásico a la compañía eléctrica y eso va a tener un coste y también vas a tener que adaptar el cuadro eléctrico. Pero por poneros algún ejemplo, hay casas que tienen cargadores de alta potencia para los coches eléctricos y estos funcionan con trifásica. O por ejemplo, también hay casas que tienen un ascensor doméstico porque, yo qué sé, porque puede haber personas que tienen movilidad reducida. Pues estos ascensores domésticos generalmente también funcionan con trifásica. En fin, hay muchos casos en los que sí hay trifásica en una vivienda, aunque no es lo más común. Muy bien, pues ya aclarado esto, vamos a continuar. Un detalle muy importante que tienen todos los receptores eléctricos es que tienen que incluir la información esencial de funcionamiento y seguridad, bien en una placa de características, que son lo normal en máquinas trifásicas. Esa placa de características es, por ejemplo, la que veis aquí en la fotografía de la izquierda, bien en una etiqueta adhesiva, como en los pequeños electrodomésticos, por ejemplo, la que tenéis en la fotografía de la derecha, que es una pegatina donde están las características en una televisión, las características eléctricas, o incluso pueden estar grabadas en el propio aparato. ¿Qué información va a incluir esta etiqueta o placa de funcionamiento y seguridad?
pues normalmente va a tener ahí reflejada la tensión nominal de alimentación del aparato, la intensidad o potencia a la que trabaja, la frecuencia a la que trabaja, los datos de seguridad básicos como la clase de aislamiento, IP, etc. Y el nombre o la marca del fabricante. Y poner esta información al aparato no es un capricho, esto es una exigencia legal. Así que vamos a hablar un poquito de normativa, que esto es seguramente lo que menos os gusta, pero es necesario. Por un lado, en Europa tenemos esa obligación de poner esta información eléctrica en todos los aparatos, legislada primero en la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE. Eso va a ser una normativa que establece que los equipos eléctricos tienen que proporcionar la información necesaria para usarse con seguridad. Luego también en Europa tenemos la normativa de marcado CE, que eso lo podéis ver en cualquier aparatito que compréis. Fijaros porque, aparatito eléctrico me refiero, fijaros porque en la etiqueta va a aparecer esa marca de CE que lo que va a hacer es obligar a que todos los aparatos eléctricos lleven datos identificativos y de funcionamiento. Y luego tenemos la norma UNE/EN, que eso son específicas ya según el tipo de aparato. Por ejemplo, la UNE-EN 60335, esa sería para electrodomésticos. La UNE/EN 60034, esa sería para motores eléctricos, etc. Y estas normas lo que van a especificar es qué información mínima debe figurar en la placa de características o en la etiqueta. Luego, dependiendo de cada país, aquí estamos hablando de Europa, pero dependiendo de cada país, pues habrá una norma u habrá otras. Por ejemplo, en México, aquí la obligación de que los equipos eléctricos lleven placa o etiqueta de características está recogida en las normas oficiales mexicanas. Eso serían la NOM. Voy a ver si puedo escribir aquí en algún cachito que me sobre espacio. Nada más que os digo el caso de México por poner algún ejemplo. Entonces ahí teníamos las normas oficiales mexicanas. Y dentro de estas normas pues tenemos, por ejemplo, la NOM/003/SCFI, que está de productos eléctricos y especificaciones de seguridad. Esta es una norma que lo que va a exigir es que todos los aparatos eléctricos destinados al consumidor especifiquen datos como la tensión, la potencia, la frecuencia, el fabricante, el importador, las instrucciones de seguridad, etc. Entonces, esta norma mexicana va a ser un poco equivalente a las normativas europeas a las que hemos hecho referencia anteriormente. Luego, por ejemplo, la NOM/001-SEDE, que no me cabe bien. Esta es relativa a la instalación eléctrica, también se refiere a la identificación de equipos y dispositivos dentro de una instalación. Luego, nuestro marcado CE, pues en México hay un equivalente, es el marcado NOM. Va a ser el equivalente al marcado CE europeo, lo que va a indicar que el producto cumple la normativa mexicana y que puede comercializarse allí legalmente. Es decir, que cada país o región, de Europa, México, Estados Unidos, etcétera, pues van a crear sus propias leyes obligatorias, pero casi siempre, lo que pasa es que casi siempre están basadas en las normas IEC. IEC, voy a escribir aquí arriba, IEC son las siglas de la International Electrotechnical Commission. Como no me cabe, lo voy a dejar así. O sea, Comisión Internacional Electrotécnica. Este va a ser el organismo que desarrolla las normas técnicas internacionales para equipos tanto eléctricos como electrónicos. No existe ningún país en el mundo que no tenga normativa eléctrica en absoluto. Lo que sí ocurre es que en algunos países, por desgracia, pues la normativa es muy básica, o está poco actualizada o se aplica mal. Y ahí es donde está el problema. Pero bueno, entonces, ahora ya sabiendo esto, cuando hablamos de que todos los receptores tienen que llevar esa información básica, nos estamos refiriendo a los trifásicos o a los monofásicos, porque dijimos que habíamos hecho una clasificación en estos dos. Pues
tanto los trifásicos como los monofásicos, o sea, todo. Si cogéis, por ejemplo, una bombilla LED, vais a ver que esa lleva impresa ahí su tensión, su potencia, su frecuencia, etcétera. Lo podéis comprobar vosotros mismos con una bombilla que tengáis a mano. Una lavadora, pues va a tener ahí su pegatina en la que va a venir la tensión, la potencia, a veces otros datos como el consumo de agua, etcétera. Que miráis un motor trifásico, pues seguramente lleve su placa de características, que obviamente va a ser más completa porque tiene que llevar otros datos como el coseno de phi, la intensidad por fase, etcétera. Pero absolutamente todos los aparatos eléctricos, tanto monofásicos como trifásicos, tienen que llevar su información. La única diferencia es que los receptores trifásicos industriales suelen llevar la placa metálica remachada con muchos más datos técnicos, como la de la fotografía de la izquierda, mientras que los aparatos monofásicos domésticos, pues lo más normal es que lleven la información en una etiqueta adhesiva, como la que veis ahí de la tele, o grabada en el propio plástico. Pero bueno, aunque sea una forma más discreta de cumplir la legislación, igualmente hay que cumplirla. Saber interpretar esa placa de características o esa etiqueta, eso es fundamental para elegir bien los cables, los sistemas de protección, vamos, los magnetotérmicos, los diferenciales, etcétera, y los dispositivos de maniobra necesarios. Pero no os preocupéis porque eso lo vamos a ir aprendiendo aquí poco a poco. Y con esto pues voy a finalizar este primer vídeo. Espero que os haya parecido interesante y continuamos con el siguiente en el que vamos a hablar de conductores.